Esto arranca, señores. Tocó Araujo. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Guaraní Cerro Porteño. Octava fecha del torneo. En juego la punta. Desvío para Araujo. Araujo que cambia muy bien de largo esa pelota para Iturbe. Bajó de pecho. Encaró, se metió Iturbe. Encara Iturbe. Le pega débil amarilla. ¡Gol! Sergio Araujo la comenzó él con un largo cambio de frente, la continuó Iturbe, atropelló amarilla, soltó la pelota a Pérez y llegó de atrás a Araujo para empujar con arco en blanco. Todo lícito. Cerro quiere sostenerse como único puntero del campeonato. Cerro pasa a ganarle a Guaraní 1-0. Y la intensidad que tenía Cerro, bueno, lo traslada también en la precisión, porque aquí Araujo hace un muy buen cambio de frente, cambia completamente la orientación de la jugada para Iturbe. Pinidamota se acerca para pedir la corta y va Iturbe con el centro, primer caño, un desvío. En amarilla, desvío esa pelota. Hay saque de portería para Guaraní. Está buscando su bola amarilla, adelantándose en esta. Araujo buscando sociedades, se entregó para Pinidamota, para Rivero, centro, segundo palo, Iturbe. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Juan Manuel Iturbe, qué salto fantástico, qué jugada previa, la bajó Araujo y a partir de allí en el pequeño espacio aparecieron los toques, las sociedades, el taco de Pinidamota, el centro de Blas Riveros y el cabezazo de Iturbe. Cerro quiere seguir solo arriba en la punta del campeonato. Iturbe amplía. Va Mansur. Gana Cerro 2-0. Mansur metió el centro. Saracho. Arias. Sobre la raya insiste. Va Fernández. ¡Gol! Ramírez. ¡Gol! Iván Ramírez, el tercer remate a gol. Guaraní se fue con todo en el tiro libre de Mansur. Atropelló y ganó Saracho. Salvó primeramente a Alexis Martín Arias. Después Quintana ante el tiro de Diego. Le quedó a Iván Ramírez, que volvía después de participar de la primera acción. Definió Ramírez, que convierte. Descuenta Guaraní. Los cabeceadores de Guaraní en el área rival. También Sánchez, también Ramírez. Se replega Cerro, Mansur centro, un desvío, Sánchez. Rebote. Piden mano, el árbitro deja correr. Los de Guaraní reclaman mano, seguramente esto se revisará en el VAR. Y otra vez aquí el envío que cae al área, la pelota parada, el córner. Remate de John Jairo Sánchez. Y termina, a ver quién pega, si es que pega, es Pérez. La pelota sobre la posición de Saracho. Saracho va. Corre Benítez. Marca Rivero. Entra Barbote. La metió al área. ¡Gol! En contra Quintana. ¡Gol! Autogol de Quintana. Desvió esa pelota. Arias había salido para ir a buscar un balón que aparentemente no llevaba peligro. La desvió Quintana. Tiro libre para Cerro. Saltitos de los hombres de la barrera. Iturbe. Rebotó la pelota. Intentó meterla por abajo Iturbe. Riveros al área. Hay mano alta. Maidana
El árbitro dice ver la mano, pero que no es sancionable. El componente reglamentario que complica a Maidana es que es una mano alta, antinatural, que amplía volumen, y hay un alto componente de posibilidad de que aquí se dé penal para Cerro Porteño por la ubicación de la mano de Maidana, más allá de que no tiene intención. Pero hoy en día la intencionalidad no se tiene en cuenta. Así es. Le pegan del codo. Penal para Cerro Porteño. ¿La va a picar? Tira Pache Carrizo. Penal para Cerro Porteño. Aldo Pérez en la portería. Va Pache Carrizo. Le pega Carrizo. ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño! Federico el Pache Carrizo. Definición certera. Aldo se movió para el otro costado. Carrizo cerca del palo. Vuelve a poner en ventaja Cerro Porteño. Partidazo. El Ciclón pasa a ganar ahora 3-2. Sigue amarilla. Sigue Aliceda. Aliceda dentro del área. Aliceda. Saque de portería. El remate salió abierto. Tiene el Pache Carrizo que mete una buena pelota para que suba Aliceda. Va mano a mano con López. Espera Cecilio. Centro que vino para Cecilio. Recibió. Giró Cecilio. ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño! Cecilio Domínguez. El gol que le faltaba para ganar en confianza. Todos van a abrazar al 10 de Cerro Porteño. Cecilio recibió dentro del área y sacó el remate seco bajo. La punta sigue siendo azulgrana en el campeonato. ¡Qué partido, señores! Cecilio Domínguez, el autor del gol. Cecilio Andrés Domínguez Ruiz, paraguayo de 31 años, 160 partidos, 55 goles con la camiseta de Cerro Porteño. Maidana. ¡Gol de Guaraní! Maidana, zurdazo impresionante. Un golazo de Maidana para que aquí siga habiendo partido, para que el suspenso de la incertidumbre se extienda. Quiere aguantar Jonathan Torres. Impulsó hacia atrás y regaló. Y va Torales. Y Torales tocó para Maidana. ¡Tira! Alexis Martín Arias. Alexis Martín Arias. Una pelota regalada por Cerro. Insiste Maidana, que tiene buena zurda. Va Mendieta. Autorizó el árbitro. Le pega Mendieta. Rebotó en la barrera. Y es lo último. Señores, la punta sigue siendo azulgrana. Cerro amplía la diferencia. Cerro llega a 20 puntos. Es el único puntero invicto del campeonato. Triunfazo azulgrana 4-3. En un partidazo aquí en Barrio Obrero, cambiante, con sus matices, con sus polémicas, con los goles lindos también. Hay que decir, Cerro se adueña de la punta del campeonato. Tiene 2 escoltas ahora, porque el otro es Sportivo Luqueño.